Bien, hola, ¿qué tal? En este siguiente video vamos a continuar con nuestro ejercicio. En este caso voy a crear un segundo plan de pruebas para implementar las últimas dos actividades de este ejercicio. Estas dos actividades, como está descrito en el documento, básicamente lo que hacen es, por un lado, realizar consultas hacia nuestra tabla de datos aleatorios y por el otro lado tener el monitoreo del DB Buffer Cache para ver cómo se comporta durante este periodo de consultas. Entonces, para implementar estas dos tareas voy a crear dos grupos de hilos. El primer grupo de hilos va a ser el encargado de realizar las consultas a la tabla de datos aleatorios y el segundo grupo va a ser el encargado de estar monitoreando el DB Buffer Cache. Entonces voy a empezar con el grupo que se encargue de monitorear el DB Buffer Cache, es decir, la tarea que se va a encargar de realizar consultas a la vista del diccionario de datos que se menciona en el documento y almacenar esa consulta en una tabla para tener todas los resultados de cómo van cambiando los datos en cuanto al uso de los buffers en el DB Buffer Cache. Entonces el primer paso voy a primero que nada a nombrar nuestro plan de pruebas. Voy a utilizar la misma nomenclatura que el anterior. Es decir, ahora nuestro plan es el número 2. Voy a guardarlo. Eh, y ahora el paso siguiente va a ser crear el primer grupo de hilos. Vamos a ponerle a este grupo de hilos. Bueno, aquí para crearlo recuerden es clic derecho sobre el plan y add threads, users y thread group. Ok, voy a ponerle aquí como nombre a este hilo. Vamos a ponerle monitor db buffer cache. Y vamos a poner aquí como descripción proceso encargado de consultar vista del diccionario de datos y almacenar el resultado. Nuevamente aquí vamos a seleccionar la misma opción, que la prueba se detenga si llega a haber algún error. Para este primer grupo no es necesario crear varios hilos, con uno es suficiente, es decir, un solo hilo va a ser el encargado de estar monitoreando, es decir, consultando los datos de la vista del diccionario y almacenando los resultados en la tabla que se indica en el documento. Eh, entonces voy a dejar aquí un solo hilo, que ese hilo se genere después de un segundo. Y ahora voy a marcar la opción que sea infinita la opción, es decir, no vamos a limitar la duración de la prueba por ciclo, sino por tiempo. Entonces esta opción voy a marcarla, es decir, no va a haber un ciclo como tal, no hay iteraciones. En su lugar voy a habilitar estas últimas dos opciones, es decir, voy a indicarle a JMirror que genere el hilo hasta que sea necesario. Y aquí es donde voy a especificar que la prueba va a durar cierto número de segundos, es decir, la prueba va a durar 4 segundos, perdón, 4 minutos. Eso implica 240 segundos. ¿Ok? Vamos a ponerle aquí un segundo, es decir, que la prueba se tarde un segundo en iniciar. Entonces, esa sería la configuración de nuestro grupo de hilos. El siguiente paso va a ser, como muy similar al plan anterior, la configuración para conectarnos hacia la base de datos. Es decir, voy a agregar un elemento de configuración y después un JDBC Connection Configuration. Entonces, vamos a ver. Por aquí sería, sería config element JDBC Connection Configuration. Entonces, nótese que en este caso necesitamos conectarnos con el usuario sys debido a que vamos a hacer consultas en las vistas del diccionario. Entonces voy a crear una conexión como sys. Voy a llamarle aquí sys arroba y nuestra instancia, que en mi caso es jrcbda2. Y de forma similar, bueno, vamos a poner aquí conexión como usuario sys. Y aquí el mismo caso que en el plan anterior, voy a crear una variable para poder hacer referencia a esta configuración en otros lados del plan.
Entonces voy a ponerle el nombre, en este caso sys JDBC. Número máximo de conexiones, voy a ponerle 2 conexiones, aunque en realidad necesitamos una, es un solo hilo. Ok. Y por último, los parámetros de configuración. El URL es exactamente el mismo del plan anterior. Entonces lo voy a copiar simplemente y lo pegamos. El driver es exactamente el mismo, entonces lo copiamos y lo pegamos. El nombre de usuario es, en este caso, es el usuario sys, pero nótese que el usuario sys, como vimos en temas pasados, siempre debe conectarse con el rol de sysdba. Por lo tanto, debo escribir as sysdba. El password, bueno, el password que ustedes tengan configurado en su instancia, y con eso tenemos la configuración hacia la base de datos. Muy bien. El siguiente paso que voy a realizar es una configuración para decirle aquí a JMirror que la consulta que va a lanzar este hilo, ¿no? la haga en periodos de 1 segundo. De no hacerlo, entonces las consultas las va a lanzar a toda, ahora sí que a toda velocidad. Pero no queremos eso, queremos que haga pausas de 1 segundo. Entonces, para hacer eso, voy a hacer clic derecho aquí en el grupo de hilos y voy a seleccionar la opción Add Think Times. Think Times to Children es una opción que me permite especificar pausas, ¿okay? Pausas del tiempo que yo quiera. En este caso van a ser de 1 segundo. Entonces, vamos a ver. Bueno, creo que antes de crear ese elemento necesito crear ahora, antes de ello voy a crear la consulta que vamos a lanzar. Entonces, antes de crear esta parte, voy a crear, el siguiente paso va a ser crear la consulta que vamos a lanzar. Entonces voy a agregar una nueva consulta. Entonces recuerdan, muy similar al ejercicio anterior, add sample y en este caso JDBC request. Vamos a ponerle aquí un nombre, vamos a ponerle monitor db buffer caché. Ok, entonces esta va a ser la consulta que vamos a lanzar. Vamos a poner aquí consulta empleada para monitorear al db buffer caché. Ok, aquí voy a copiar la variable que creamos hace un momento, que fue sysjdbc, para poder ligar la conexión que vamos a utilizar. Y la sentencia en este caso va a ser una sentencia update. ¿Por qué update? Miren, voy a copiar la estructura en general de la sentencia que se va a ejecutar, que sería básicamente esta sentencia. Entonces, como pueden observar, aquí la idea, bueno, esta parte no, esta es la otra parte de las consultas aleatorias, más bien es una sentencia insert. ¿Por qué es una sentencia insert? Bueno, recuerden, en el documento se especifica que la idea es que cada segundo almacenemos un registro en esta tabla t02db cache stats. Ok, nótese que estoy utilizando el nombre del esquema, es decir, el nombre del usuario, porque esto se está ejecutando como usuario sys. Entonces por eso estoy escribiendo aquí el nombre del esquema. Y observen que estas son las columnas que vienen en el documento. Ok, es decir, vamos a guardar la fecha en la que se lanza la sentencia, el número de bloques que se han leído de caché hasta el momento, el número de bloques consistentes leídos de caché hasta el momento, el número de bloques que se han leído de la parte física, es decir, de data files, y finalmente el cache hit radio, que es un valor que ustedes calcularon en la sección anterior. Entonces aquí les dejo que esta es parte de lo que ustedes tienen que completar. Entonces les recomendaría hacer esta estructura, es decir, una sentencia insert seguida de una sentencia select, para que los valores que se obtengan de la consulta se almacenen en esta tabla. Entonces el primer valor sería la fecha actual, aquí ya se los puse, que sería sample date. Y aquí nada más faltaría que ustedes completen
¿no? Que ustedes completen esta parte. ¿Ok? Al final ponemos from dual y recuerden, es from dual porque en realidad aquí la estrategia es que los valores que se obtengan de esta sentencia select, básicamente les recomiendo que utilicen subconsulta, es decir, para la siguiente columna aquí tendrían que poner algo así como select de la tabla del diccionario de datos que vimos, ¿no? Que vieron en su ejercicio, y aquí ponen las condiciones necesarias, ¿no? Cierran la sentencia y después ponemos coma, y lo mismo para las otras tres columnas, ¿no? Una subconsulta aquí, otra subconsulta, y son tres, ¿no? Una, dos, tres, no, perdón, son cuatro. Entonces, una, dos, tres, y finalmente la cuarta. ¿Ok? Y bueno, como esta sentencia se hace a partir de puras subconsultas, realmente no participa alguna tabla, no hay un from externo, por lo tanto debo completar la sentencia con dual. Entonces, esta es la sintaxis que yo les recomendaría. Bien, entonces de esta parte sería todo, ¿no? En cuanto a la sentencia que vamos a lanzar. El siguiente paso que voy a configurar aquí va a ser, como lo hicimos en el ejercicio anterior, voy a configurar aquí un componente que me permita monitorear si llega a haber algún error, ¿no? Es decir, un listener. ¿Se acuerdan que configuramos en la vez pasada un nuevo listener? Y voy a seleccionar la opción View Results Tree, simplemente para monitorear si llegara a haber algún error. Bien, ahora, por último, el último elemento que vamos a configurar es indicarle al plan de pruebas que la consulta la realice cada segundo. Así como está lo que llevamos hasta ahorita, estarían haciendo consultas una tras otra. No queremos que haga eso. Básicamente lo que haríamos es, necesitamos agregar una pausa de un segundo entre consulta y consulta. Eso lo puedo lograr con esta funcionalidad. Voy a seleccionar clic derecho sobre el grupo de hilos y voy a seleccionar Add Think Times. Entonces observen que se agrega aquí este elemento, Think Time. Lo voy a renombrar, lo voy a poner aquí pausa de un segundo. Y lo que vamos a hacer aquí es vamos a configurar justamente una pausa, en este caso de un segundo, es decir, de 1000 milisegundos. Muy bien, y bueno, básicamente esto sería todo en cuanto a este primer grupo de hilos. Entonces, esta sería la primera parte, ¿no? Ya tenemos listo nuestra configuración para que esta prueba corra en 4 minutos, y durante esos 4 minutos se va a generar un registro en nuestra tabla T02 DB Cache Stats. ¿Ok? Y bueno, lo que restaría es configurar un nuevo hilo, un nuevo grupo de hilos para que se encarguen de estar generando consultas aleatorias, y de esta manera ver cómo se comporta el DB Buffer Cache. Entonces, por este video sería todo. En el siguiente mostraremos la segunda parte.